Hoy nos metemos de lleno en la mente de uno de los pensadores más influyentes y a menudo más incomprendidos de toda la filosofía occidental, Arthur Schopenhauer. Para muchísima gente su nombre es básicamente pesimismo, pero como veremos, su obra es muchísimo más profunda y compleja que eso. Y para hacerse una idea de su calibre, de su importancia, basta con escuchar esta cita de Jorge Luis Borges, nada menos, uno de los gigantes literarios que quedó, fascinado por él. Borges, fijaos, no solo aprendió alemán para poder leerlo en su idioma original, sino que llegó a ver en su filosofía una posible respuesta al gran enigma de la existencia. Casi nada. Es que su influencia es monumental. La lista de gente que se inspiró en sus ideas es para alucinar. Hablamos de filósofos como Nietzsche, que llegó a llamarlo su gran educador, psicólogos como Freud. De hecho, muchas teorías de Freud sobre el inconsciente tienen un eco clarísimo de Schopenhauer. Escritores como Kafka, Tolstoy, hasta científicos como Albert Einstein o filósofos como Wittgenstein. Una auténtica locura. Así que claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Quién era este pensador y qué demonios tenía su filosofía para calar tan hondo en mentes tan brillantes? ¿Cuál es esa respuesta a menudo tan sombría que le dio al mundo sobre el enigma de la existencia? Bueno, pues para entenderlo todo, lo primero es ir al principio, a su vida. Porque para entender de dónde sale todo ese pesimismo, hay que entender la vida que lo moldeó. Y la verdad, es una historia marcada desde el muy principio por el conflicto, por la tragedia y, sobre todo, por un desencanto brutal con el mundo. Y el primer gran conflicto, y quizás el más definitorio, fue con su madre, Johanna. Eran como la noche y el día, vamos. Ella era una escritora de éxito, súper extrovertida, la anfitriona de los salones literarios más top de Weimar, siempre rodeada de famosos, como el mismísimo Goethe, y Arthur, pues todo lo contrario. Era un tipo introvertido, bastante hosco y un intelectual de los pies a la cabeza. La tensión entre los dos fue creciendo hasta que al final todo explotó. Su madre le exigió que se fuera de casa, para siempre. Un rechazo así, es algo que te marca de por vida. Pero es que a este rechazo de su madre se le suman otras dos experiencias brutales, no hay otra palabra. Siendo solo un adolescente, vio con sus propios ojos a los esclavos en las galeras, y esa imagen de la miseria humana se le quedó grabada a fuego. Poco después, su padre, que era un hombre bastante melancólico, murió. Todo apuntaba a que se había suicidado. Así que, sufrimiento humano en su máxima expresión, un trauma familiar tremendo y el rechazo de tu propia madre. Está claro que el pesimismo de Schopenhauer no salió de la nada, ¿verdad? Vale, con todo esto en la cabeza, con esta biografía, ya podemos empezar a meternos en el meollo de su filosofía. Es que el propio Schopenhauer dijo que toda su obra no era más que el desarrollo de un único pensamiento. Así que vamos a ver cuál era ese famoso pensamiento. Pues lo primero que plantea es una idea que te vuela la cabeza. Dice que este mundo que experimentamos, o sea, todo lo que vemos, oímos, tocamos, no es la realidad de verdad. Es solo lo que él llama representación. Es como una construcción de nuestra mente que está limitada por cómo percibimos el tiempo, el espacio, la causa y el efecto. De hecho, para explicarlo, usó una metáfora de la filosofía hindú. Lo llamó el velo de Maya, como una especie de ilusión que nos tapa, que nos oculta la verdadera naturaleza de todo. Pero claro, lo interesante, lo fascinante de verdad es qué hay detrás de ese velo. Y aquí es donde Schopenhauer rompe con todo. Para él, la realidad última no es un Dios bueno, ni una razón universal, ni nada de eso, no. Es una fuerza. Una única fuerza, ciega, irracional y sin ningún propósito. La metáfora que usa es potentísima. Imagina un caldero de mercurio hirviendo. Pues esa es la realidad. Y nosotros, con nuestra identidad, nuestra vida, somos solo pequeñas gotas que salen un momentito, toman forma y enseguida se vuelven a disolver en esa masa sin forma. A esta fuerza fundamental la bautizó como la voluntad. Pero, ojo, mucho cuidado aquí. No se refiere a nuestra voluntad personal, a la de quiero un helado. No. Es un impulso cósmico, ciego, un querer ser que no para nunca y que está en absolutamente todo. Está en la planta que crece buscando la luz, en el imán que atrae al hierro y, por supuesto, está en nuestros deseos. Y aquí viene el giro, el punto clave de todo. Como ese querer, ese desear, nunca, jamás se puede satisfacer del todo, la voluntad es, en esencia, la fuente de todo el sufrimiento del universo. Vale, todo esto suena muy abstracto, muy metafísico, pero ¿cómo se traduce en el día a día? En nuestras relaciones, por ejemplo. Pues Schopenhauer lo explicó con una de sus parábolas más famosas y, la verdad, más geniales. Es la famosa analogía del dilema del puercoespín. Es brillante. Imaginaos. El frío es el vacío, la soledad de la vida, y ese frío nos empuja a juntarnos con otros, a buscar calor humano.
Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos demasiado? Pues que empezamos a pincharnos con nuestras púas, o sea, con nuestros egos, nuestros defectos, lo que nos hace chocar y nos hacemos daño. Así que nos separamos. Pero entonces vuelve el frío de la soledad y nos volvemos a juntar. Es un baile constante, un poco trágico, la verdad, entre el dolor de estar solo y el dolor de estar acompañado. A ver, llegado a este punto, el panorama es desolador, ¿no? Parece todo súper sombrío. Entonces, ¿Schopenhauer es simplemente un profeta de la desesperación y ya está? Pues no, no exactamente, porque en su filosofía también hay, bueno, digamos que hay vías de escape, o al menos formas de conseguir un alivio temporal de esta tiranía de la voluntad. Básicamente propone dos caminos. El primero es la contemplación estética. Piensa en ello. Cuando uno se sumerge por completo en una obra de arte, en una pieza musical, por un instante deja de desear. El intelecto, por así decirlo, se libera de la voluntad y uno se convierte en un puro espectador de la realidad. El otro camino, que es aún más profundo, es la compasión. La compasión nace cuando uno se da cuenta de que ese mismo impulso ciego que nos causa sufrimiento es el que causa sufrimiento a todos los demás seres vivos. Esa empatía radical rompe las barreras del ego y nos une en un sufrimiento compartido. Por lo tanto, al final la filosofía de Schopenhauer no es tanto una invitación a deprimirse, para nada. Es más bien un desafío valiente que nos lanza, el de atreverse a mirar la realidad a la cara, sin filtros, sin azúcares añadidos. Y vaya si vivió él mismo ese desafío. Lo vivió en sus propias carnes, su gran obra, El mundo como voluntad y representación, el libro donde lo volcó absolutamente todo, fue un fracaso estrepitoso, un fracaso total. Durante décadas fue un genio completamente ignorado. De hecho, el editor tuvo que usar la mayoría de los ejemplares como papel para reciclar. Es tremendo. La fama, el reconocimiento, solo le llegaron ya al final de su vida. Y esta frase suya creo que resume a la perfección cuál era su espíritu. Para Schopenhauer, ser filósofo no era construir sistemas bonitos que te dieran consuelo. No. Ser filósofo era tener el coraje de no guardarse ni una sola pregunta en el corazón, hacerse todas las preguntas, sobre todo las más incómodas, y seguir las respuestas. Hasta el final, hasta sus últimas y más oscuras consecuencias. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es en el fondo la esencia del legado de Schopenhauer. ¿Qué se busca en la filosofía? ¿Un refugio? ¿Respuestas que nos hagan sentir mejor, más cómodos? ¿O se busca una herramienta para afrontar la verdad, por muy dura e incómoda que sea? Schopenhauer, está claro, eligió lo segundo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué se elige?